Muy buenos días a todas y todos. Quería daros las gracias a las personas que nos acompañáis hoy, bien sea de forma presencial aquí en La Corrala o bien a través de las plataformas por las cuales se retransmite este congreso. Antes de dar inicio a esta mesa sobre comunas contraculturales en la transición española, me gustaría recordar a las personas que nos acompañáis de forma virtual que los organizadores de este congreso queremos fomentar la participación de todas y de todos. Y por eso os animamos a dejar en el chat de YouTube todas aquellas preguntas, comentarios o reflexiones que os susciten las ponencias que vamos a ver a continuación. Aprovecho también para recordaros a quienes nos seguís por YouTube y por Facebook que más abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar un enlace al Zoom y si hacéis clic ahí vais a poder participar en la discusión final con vuestra cámara y con vuestro micrófono. Hoy tenemos la suerte de contar con una serie de invitados e invitadas de lujo para hablar de las comunas contraculturales de la transición española. Antes de darles la palabra y nos cuenten ellos mismos qué fueron las comunas y qué significado le confirieron, me gustaría compartir con vosotros algunas breves reflexiones que sirvan como introducción a este tema. Tengo la impresión de que las comunas fueron un fenómeno diverso, tanto que resultaría imposible agotar el debate, que sería imposible agotar este tema en el debate que tendremos a continuación. Generalmente estaban formadas por grupos de jóvenes que pretendían poner en práctica formas de vida alternativas. Aunque cada una fue diferente a las demás, en ellas se intentó materializar prácticas como la toma asamblearia de decisiones, el amor libre, la crianza alternativa, la creación artística colaborativa o un estilo de vida más cercano a la naturaleza. Parece, por tanto, que en las comunas se pretendió plantar la semilla de un mundo diferente. Al tratar de convivir de acuerdo con dinámicas basadas en la cooperación y la libertad, las comunas supusieron una suerte de isla en medio de una sociedad que todavía hoy se sigue rigiendo por el individualismo y por el egoísmo. Tenemos muchas fotografías, documentales y libros de las comunas en otros países, especialmente de los Estados Unidos, de Alemania y de Reino Unido. Pero en España, ¿qué sucedió? Las comunas también fueron un fenómeno de cierta relevancia, que proliferó en lugares como Cataluña, Ibiza, Sevilla, Madrid, León o Lugo, y sin embargo no conservamos apenas memoria de este movimiento. Espero que esta mesa, que quedará grabada como una fuente histórica, nos permita seguir avanzando en su recuperación. También quería compartir con vosotros un anuncio aparecido en la revista Jo Blanco en el año 1976, que es solo un ejemplo de los cientos de cartas que llegaban a otras publicaciones como Star, Bicicleta o más tarde Integral. Llamada general a todos aquellos que estén dispuestos a participar en un cambio de la estructuración social a partir de la simplificación de los medios de vida. Queremos crear una comuna a escala nacional que será el punto de partida para la propagación de otras comunas de las mismas características. Tenemos planes amplios y acabados. Si quieres esforzarte con nosotros, escríbenos. De ti depende que la utopía deje de serlo. Las comunas de las que hablaremos hoy nos acercan a un contexto convulso, el de la transición española, donde todo parecía posible. Además de la expectativa de crear una nueva forma de relacionarse, en ella emergieron otros conflictos que estaban teniendo lugar no solo en nuestro país, sino en el conjunto del entorno occidental. La crisis de la familia, la vuelta al campo, la insumisión al servicio militar, la ocupación de viviendas, la revolución sexual, todos ellos síntomas de un mundo en descomposición que la juventud pretendía rearticular bajo un nuevo paradigma. Para volver la mirada a este entorno convulso y contarnos cómo fue la vida en las comunas, hoy tenemos el privilegio de contar con unos invitados magníficos. Cada uno de ellos realizará una breve exposición de 15 minutos y a continuación pasaremos a una ronda de debates a la cual los animamos a participar a todas y todos. El primer bloque de esta mesa se centrará en las comunas urbanas contraculturales y lo abrirá mi compañera Inés Molina Agudo. Inés es doctoranda del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde realiza una tesis doctoral sobre la prensa libre en la transición española.
Para ir acercándonos al tema que nos ocupa, hoy nos trae una ponencia titulada De tribus, comunas y cooperativas, experiencias de autogestión durante el Renacimiento libertario en España, 1976-1978. Adelante, Inés. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, siguiéndonos online y aquí reunidas, por fin. Y también muchas gracias a Istopía por organizar este espacio un poco por fuera de los marcos académicos, que siempre resultan un poco restrictivos, ¿no? Al leer la convocatoria de este congreso, yo pensé en un primer momento en la utopía anarquista y en sus experiencias efectivas de autogestión, el laboratorio de vivencias, prácticas e imaginarios que han brindado generosamente a la historia. Y en este sentido, y en un ejercicio de genealogía y memoria política, mandé una propuesta a este congreso en la que proponía revisar las experiencias autogestionarias de inspiración libertaria eclosionadas a finales de los años 70 en España, con el fin de recuperar precisamente estos ensayos de la llamada idea anarquista en el seno de este encuentro y que tiene como fin pensar las utopías concretas. Después, la organización del congreso me contactó para preguntarme qué me parecía hablar en una mesa dedicada a las comunas contraculturales. Y al principio os voy a reconocer que dudé, porque yo no iba a hablar exactamente de eso, y sin embargo después pensé que podría aportar un magma contextual, una panorámica ampliada, a las experiencias de vida comunitaria que vayan a compartir hoy los compañeros y la compañera que van a hablar a continuación. A finales de los 70, en aquel momento de esperada ruptura democrática, de eclosión vivencial, experimentación social, cultural y política, el movimiento libertario proporcionó imaginarios, prácticas y horizontes alternativos, pero también cierta memoria, la del anarcosindicalismo, encarnado por la CNT anterior a la guerra y a la dictadura. El título de mi presentación es un guiño a esta pequeña publicación, Tricoco, el boletín que editaba la llamada Coordinadora de Tribus, Comunas y Cooperativas, activa en Barcelona entre 1977 y 1978. Y lo escogí precisamente porque evoca esta diversidad de iniciativas, pero también el vínculo o la necesidad de contacto entre ellas, además de vincular la experiencia de la comuna contracultural con la cooperativa, aunando el plano vivencial con el productivo. Y para terminar de ilustrar el porqué del título de mi presentación, os quería mostrar esta entrada de la Enciclopedia del Anarquismo de Sebastián Fauré, que hace alusión a la autogestión como la acción de controlar, dirigir y distribuir la producción por parte de los trabajadores del campo y la ciudad. Me pareció también pertinente por su alusión a la experiencia de las colectivizaciones en España durante la Guerra Civil, de la que hablaré brevemente después, guiada por el movimiento anarquista, pero también por subrayar en el último párrafo seleccionado el peligro que corren las alternativas de vida comunitaria en el seno del capitalismo, profundizando en esta idea de resistencia o desafío activo al Estado. Estos son los conceptos que van a guiar mi presentación, comenzando con la palabra utopía y terminando con la palabra vida, en un intento de recuperar la utopía encarnada en estos proyectos, ¿no? Se tratará, evidentemente, de algo muy panorámico, lo que voy a contar aquí, pero que espero despliegue un mapa lo suficientemente informativo y que pueda dialogar con lo que vayan a contar a continuación mis compañeros. Por último, quería hacer también un breve apunte sobre la manera en que he trabajado en esta presentación. Mi investigación se construye a través de entrevistas a militantes y de documentación de archivo, muchas veces albergada en centros precarios, autogestionados, lo que explica quizá la mala calidad de algunas de las imágenes que os voy a mostrar. Y son también muchas veces archivos personales que vienen acompañados de un relato o vivencia individual, y aquí os muestro el vídeo que grabé el fin de pasado con Xavier Oller, militante anarquista, activo en el barrio vecinal de Gracia, en Barcelona. Lo que os voy a mostrar, en todo caso, son en su mayoría publicaciones ligadas a estas experiencias que integran la cultura material del movimiento. Bueno, y comenzamos con la utopía, muy presente en el seno del movimiento anarquista. Si bien hay múltiples formulaciones al respecto de cómo sería una sociedad libertaria, a nivel internacional se reconoce la experiencia de las colectivizaciones acontecida en España durante la Guerra Civil como uno de sus ejemplos efectivos más significativos. La llamada Revolución del 36, canalizada en gran medida por la Confederación Nacional del Trabajo, el histórico sindicato anarquista, mostró al mundo la posibilidad de practicar el comunismo libertario a través de la expropiación de fábricas, tierras, infraestructuras y la formación de cooperativas populares que controlaran los medios de producción.
Y os muestro aquí un fragmento de esta película, CNT, Un pueblo en armas, realizada por el sindicato, donde se evoca la importancia de las milicias populares durante la guerra civil, pero también se dedica un espacio importante a esta experiencia de las colectivizaciones. Y quería comenzar con esta película porque fue proyectada durante las Jornadas Libertarias Internacionales de julio del 77, como cuenta Pepe en una entrada del blog de Ajo Blanco, que fueron organizadas por la CNT en colaboración con la revista Ajo Blanco y otros colectivos libertarios, y permite establecer un nudo entre el momento de esplendor histórico, ¿no?, del movimiento libertario en los años 30 y su recuperación en la transición. La reconstrucción de la CNT, legalizada en mayo del 77, trae la memoria del anarquismo después de la dictadura, como he dicho. Y en las jornadas se dedicó un espacio importante a la experiencia histórica del sindicato, dedicándole un ciclo llamado Experiencias Libertarias y Revolución a partir del 36. Y se afirma en Barcelona Libertaria, la crónica de las jornadas, que la reconstrucción del sindicato convierte a España, y cito, en el baluarte, como en aquel históricos 36, de las experiencias de realización de una sociedad libertaria, la esperada revolución de la vida cotidiana y de las estructuras económicas, en suma, de la revolución social. Como ha señalado Gonzalo Wilhelmi, esta vuelta de la CNT hizo emerger multitud de iniciativas a su alrededor. Y la palabra utopía comienza a ribetear de forma recurrente las publicaciones libertarias del momento, resurgiendo con fuerza la idea de una sociedad anarquista liberada de toda opresión, regida por los principios de armonía, cooperación y solidaridad social. Se retoman entonces los principios organizativos y éticos anarquistas. Se proponía un sistema de organización radicalmente antiautoritario que abogara por el federalismo como fórmula de armonización social y alternativa a la represión que ejercen las fuerzas de seguridad, la burguesía y la Iglesia en un sistema autoritario. Y en este sentido el federalismo se presentaba como un garante de igualdad y libertad, diluyendo el poder para garantizar la soberanía individual y colectiva. Y por otro lado nos encontramos con los principios de autogestión, acción directa y una serie de valores éticos cardinales como son el cuidado y el respeto por la libertad en un sentido colectivo emancipador, la solidaridad y el internacionalismo. Y os traigo aquí dos portadas de dos revistas internacionales, una francesa y otra inglesa, ambas de signo libertario. Esto nos puede dar la idea de la envergadura y la centralidad que tuvo la reconstrucción de la CNT a finales de los 70 en la izquierda radical internacional. Y cómo interacciona el movimiento anarquista con la contracultura que eclosiona en esa misma década, como reflujo del ciclo del 68. Podemos revisarlo en publicaciones del movimiento libertario más canónico, entre comillas, como los propios sindicatos de la CNT o las organizaciones como la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Y en ella descubrimos la presencia de una crítica hacia la figura del pasota, el arquetipo de militante libertario, joven, vividor y enrollado, probablemente enganchado a alguna sustancia. Y este texto, Hágase usted ácrata, fue muy sonado en la época, profundizando en esta imagen del ácrata moderno, niño de papá, que abraza el anarquismo como una postura nihilista y acomodada, sin comprometerse en la lucha de clases. En todo caso, y a pesar de la resistencia que ofrecen estos sectores más ortodoxos, los lenguajes de la contracultura confluyen de forma evidente en el resurgimiento del movimiento libertario, como podemos apreciar en este otro boletín que os muestro, vinculado a la CNT de Valladolid, de nuevo mostrándonos la caricatura de un melenudo. Como ha señalado Laura Vicente, el anarquismo matizó de forma pionera el esquema marxista de la lucha de clases, señalando que no solo existía explotación en el ámbito de la producción, sino también en el ámbito de la cultura y la educación, garantes de distintos grados de libertad y autonomía. Podemos hablar, por tanto, de una preocupación pionera por la cultura, otorgándole una importancia central en su proyecto emancipatorio. Y en este sentido quería evocar este libro del 79, dedicado a las escuelas populares en la ciudad de Madrid, editado por la editorial libertaria Zero Six, y en él profundizan en las iniciativas educativas autogestionadas por los vecinos en los barrios obreros madrileños, enumerando hasta 31 escuelas activas en el momento. Y esta cita evoca el poder de la cultura como ascensor social, poniendo sobre la mesa la necesidad de impulsar proyectos que rompan este acercamiento de clase. Me quiero detener en la experiencia de los Ateneos, impulsados por el movimiento libertario desde el siglo XIX, y que evocan este vínculo del proyecto anarquista con la esfera de la vida integral, donde la cultura ocupa un papel central. A finales de los 70 y especialmente tras las jornadas libertarias, despunta el movimiento ateneísta, que serían centros de cultura popular donde se ensalzaba la autoformación, la creatividad y el lazo comunitario. Aquí tenemos el Ateneo Libertario Zona Centro, en Madrid, que en sus publicaciones se define como una organización libertaria de barrio. Se articulaba una asamblea general, celebrada una vez por semana, donde todos los miembros tenían la misma voz y el mismo voto. Y a su vez se establecieron distintos grupos de trabajo. Quiero destacar, por ejemplo, el grupo de urbanismo, que estudia los problemas del barrio y estudia distintas alternativas, el de artesanía, que buscaba impulsar la creatividad de los vecinos, y el de organización de fiestas populares.
Por supuesto, cabe subrayar el caso de la ciudad de Barcelona, donde hubo una gran implantación de estos ateneos. Y fue en esta ciudad donde el Ateneo de Poble Sec y el Ateneo de Sants impulsan una coordinadora, un espacio en el que compartir recursos y actividades conjuntas, profundizando en una suerte de federalismo local. Cabe señalar también la represión que sufrieron estos espacios a partir del 78. Tras el caso Scala, hubo muchas detenciones y la intervención policial fue especialmente dura en los ateneos. Aquí os traigo esta imagen muy descriptiva que acompaña un comunicado donde se narra el desalojo violento de un ateneo en Madrid. Y descubrimos a estos ateneístas como portadores de un nuevo mundo, cuajado de flores y estrellas, siendo aplastados por las fuerzas del orden que dejan a su paso una suerte de reguero de muerte. En un tercer momento, podemos recorrer la impronta de la autogestión anarquista en el mundo del trabajo y, evidentemente, no podré profundizar aquí en la teoría y acción anarcosindicalistas, pero sí quiero apuntar una serie de ideas que pueden tener sentido en el seno de esta mesa. Comenzaré evocando este número de Ajo Blanco, donde se revisa el papel de la CNT en la Segunda República y la Guerra Civil, a través de un análisis de la figura de Durruti y la experiencia de las colectivizaciones. Y nos da una idea de la recuperación a mediados de los 70 de esta memoria política. Y como dije, las colectivizaciones estuvieron en gran parte guiadas por militantes de la CNT en los años 30, en el 36, articulando la expropiación y socialización de la tierra, las fábricas, las infraestructuras y los servicios, tanto en el campo como en la ciudad. No es este el espacio ni el momento para profundizar en esto, pero sí quería insistir en el ejemplo que aportan las comunas del 36 en el contexto transicional, no solo como célula de convivencia, sino como célula de producción, enhebrándose con la filosofía cooperativista basada en la autogestión obrera. Al mismo tiempo, la mirada libertaria encuadra el ocio como parte integral de la vida, descentrando, desestabilizando el papel del trabajo y la productividad. Y de nuevo recuperamos esta idea de la insuficiencia de las reivindicaciones económicas para una vida digna, subrayando el papel del ocio y el goce en una práctica productiva no productivista, entre comillas. Aquí os muestro el boceto de una comuna que se quería ser activada en la Sierra de Madrid hacia 1978, donde se evoca el ejemplo de las comunas del 36, precisamente. Y en este texto se evoca el proyecto de la futura comuna rural regida por el cooperativismo y el comunismo libertario, es decir, el reparto equitativo de medios y bienes en función de las necesidades. El fin del colectivo, se dice, sería un tipo de sociedad abocada a la participación total y regida por principios, y cito, de respeto mutuo, sentido libertario, trabajo común, yo para ti, tú para mí, y otras frases que son tan antiguas y tan humanas que se nos han ido olvidando en el transcurso del tiempo. Pero también comunas en el sentido más contracultural, lo que nos hace volver al boletín de Tricoco. Aunque carece de fecha, puede ser publicado en 1977 y en su editorial nos habla de la necesidad de crear un canal de comunicación a través de la coordinadora donde se pueda ir a buscar contactos de todo tipo, donde encontrar ayuda legal, ayuda médica, información sobre comunas, grupos de arte, revistas, casas, desde donde se puedan proponer acciones comunes. En todo caso, la impugnación de la familia nuclear y monógama burguesa siempre fue parte integral de la crítica anarquista, que ensalzó distintos modelos relacionales a través de la teoría del amor libre, que trata de deshacer las relaciones de poder en el seno de los vínculos sexoafectivos. La abolición de la familia burguesa, en este caso, repercutiría en la abolición del Estado, ya que esta es una parte fundamental para sostenerlo. Finalmente, me gustaría apuntar la reflexión quizás más inédita del movimiento libertario ya en los años 70 en torno a la autogestión de la propia vida y que indudablemente entronca con la sensibilidad post-68ista. La inspiración libertaria fue especialmente acentuada en Barcelona, entrelazándose con las luchas vecinales de algunos barrios, como Gracia, Horta o Sant Andreu. La lucha vecinal emerge como un deseo de autoconstrucción del entorno cotidiano, el entorno inmediato de vida, ¿no?, del barrio. En la segunda página de este periódico, editado en el barrio de Gracia, vemos citado un juego de construcción infantil, subrayando esta idea de autoconstrucción en colectivo, y leo,
Construir nuestra vida colectiva como nosotros queramos, sin dominación de unos sobre otros, sin jefes, sin policías, sin cárceles. Una vida en que lo importante ya no sea producir y consumir cosas absurdas, sino el juego y el goce. Un barrio libre, sin cerrojos, sin llaves, sin puertas, en el que el tiempo se ha convertido en vida, el espacio en comunidad y las relaciones humanas en maravilla. En este punto es fundamental evocar el movimiento de ocupaciones que eclosiona a finales de los 70, y traigo el caso de la Sedeta, en Camp d'en-Grassot. Fue impulsada por la Asociación de Vecinos de Gracia, una de las pocas asociaciones de vecinos, antiautoritarias, ya que en su gran parte estaban controladas por el PSUC catalán. Y en la Sedeta, una antigua fábrica abandonada, existía entonces un proyecto de especulación urbanística al que los vecinos se oponen y se organizan en una asamblea para parar el proyecto. Para ello, los vecinos organizan una serie de acciones directas, ocupan un local de la Caixa, organizan numerosas manifestaciones y finalmente ocupan la fábrica, que comienza a ser la sede de la Asociación de Vecinos, organizando una escuela y un centro cultural. La ocupación duró hasta las elecciones del 79, las elecciones municipales, y allí llegó a haber una orquesta, un grupo de teatro, plástica, ajedrez, cultura, serigrafía. Actualmente esta lucha ha dejado su huella, pues después pasó a construirse en un centro cultural, y el arquitecto fue un vecino de la propia asamblea vecinal, aunque he de decir que los militantes que participan en la ocupación son bastante críticos al respecto de esta gestión municipal. Y bueno, ya para cerrar, quería recuperar esta imagen publicada en el periódico CNT en el 77. Y bueno, simplemente como cierre, pues lo que pretendía un poco era evocar la impronta anarquista, libertaria que podemos leer, ¿no?, en la contracultura de los años 70 y que quizá proporciona un proyecto político, ¿no?, a esta contracultura fermentada a finales de la dictadura y en la transición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. A continuación, tenemos la suerte de contar con uno de los protagonistas más destacados de los movimientos contraculturales en el Estado español durante los años 70. Hablo de Pepe Rivas, quien se considera un agitador cultural y que fue entonces uno de los fundadores de la mítica revista Ajo Blanco en 1974 y también un espectador privilegiado del circuito alternativo que se articuló por aquellos años. Entre sus múltiples obras, quisiera destacar el libro Los 70 de Estajo, Ajo Blanco y Libertad, donde regresa a los agitados y utópicos años 70. Este año, Pepe ha comisariado junto a Canti Casanovas la exposición El Underground y la Contracultura en la Cataluña de los años 70, cuyo catálogo hoy también presentará de forma breve. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí. Es un auténtico placer. Bueno, gracias a todos y a todas. Llevo 50 años en esta historia y creo que durante muchos años se ha olvidado lo que realmente ocurrió en los 70. Cuando se habla de transición, se habla desde el punto de vista de los que la pactaron, jamás de los que la protagonizaron en la calle. Y además la transición no empieza cuando muere Franco, sino empieza bastante antes. Y sobre todo en un contexto que es el catalán, porque había un tejido productivo, porque había una burguesía liberal, porque había unos grupos culturales que estaban agitando la ciudad desde hacía bastantes años, como el Clan Barral, con todo el lanzamiento de la literatura sudamericana. Pensar que es muy raro que en pleno franquismo vinieran a vivir a Barcelona García Márquez, Vargas Llosa, Pepe Donoso, etc. Con lo cual algo estaba pasando en el interior de esta sociedad que había una grieta al franquismo. Si no entendemos esto, no podemos comprender cómo aparecieron las primeras comunas en el año 68. Fueron comunas integradas por músicos progresivos o grupos de folk, por ejemplo, y un ejemplo clave es la comuna del Tibidabo de Pau Riba, que sirvió de aglutinante también a los músicos sevillanos cuando venían a Barcelona a escuchar a Ravi Shankar en el Palau de la Música, como el grupo Smash y muchos otros. Quiero decir que
entonces también nace la alianza Barcelona-Sevilla, sin pasar por Madrid, porque Madrid era una ciudad tomada por el franquismo, con todo un mundo de burócratas y muchísimo burócrata, más o menos afín al régimen, y aparte los legionarios de Cristo Rey, que castigaron cualquier iniciativa cultural extraña hasta 1900, prácticamente 1980. O sea, hay que tener claro estas diferencias entre unas regiones y otras. Entonces, las primeras comunas que yo conocí fueron comunas, como digo, de músicos, de comediantes. La comuna de comediantes fue importantísima y dio paso a una de las compañías que recupera la cultura popular y la mete en la calle y además transforma el teatro porque introduce danza, música, etc. Y esta comuna es brutal. Los Comedians han publicado bastante información al respecto, pero llegó a tener 45 personas en Canet de Mar, entre músicos y actores. Y no tuvieron un sueldo fijo hasta el año 77. Cualquiera que quiera estudiar comunas, la comuna de Comedians es muy importante. También hubo otra comuna muy importante que fue naturista, que empezó en el año 73 en Moyá, que es Taller 7. Creo que esta comuna de alguna forma todavía ha sobrevivido en León. Y también hubo una comuna muy importante en el Ampurdán, ya mucho más contracultural, siguiendo los modelos del libro clave de la contracultura en España, que no es La muerte de la contracultura, el nacimiento de la contracultura de Theodor Rothschild, sino que es el libro de María José Ragué, California Trip, porque era un manual de todos los movimientos sociales que en este momento todavía ocupan el protagonismo: ecología, antirracismo, antimilitarismo, nuevo urbanismo, nueva espiritualidad, comunidades, etc. Este libro es clave, no se encuentra más que en todo colección algunas veces, pero a los que estudiáis y os dedicáis a estudiar la transición, este libro es la puerta, porque además va acompañado de otro libro que es Las Woman Leap, que abre los grupos feministas en el año 71. Quiero decir que todo pasó antes de lo que se explica y que con Franco pasaron muchas cosas que no se cuentan. Luego, comunas. Yo tengo más de 10.000 cartas de comuneros. No ha venido ningún investigador a mirarlas. Y lo he publicado varias veces en Twitter, en Facebook y en muchos sitios. Es asombroso, pero así es. Por suerte las conservo. Hay muchas referencias sexuales, entonces vamos a hablar de las comunas desde mi punto de vista. Y desde la que yo he vivido, yo recorrí comunas en el año 75, 76, 77, 78, 79 y 80. Y he participado en 3 comunas distintas. Entonces, básicamente, la comuna de los 70 responde a la necesidad, sin información, porque antes se ha hablado del movimiento libertario. Del movimiento libertario no sabíamos nada. O sea, los primeros libros libertarios aparecen en proyección. El abad de Santillán conseguía a veces que en el drugstore de Barcelona, en una especie de tablón que había algo oculto, hubiera algún libro, pero no sabíamos nada de nuestro pasado. Entre otras cosas porque en la Universidad de Derecho, profesores como Soretura, Carreras, que ha montado Ciudadanos, o Molas, que es uno de los popes de la cultura catalana actual, cuando hablaban de la guerra civil, no existió nunca la CNT. En el Touchard, el libro de las ideas políticas, cuando habla de la guerra civil, Touchard u otro, ahora no recuerdo bien, pero, por ejemplo, Durruti solo lo cita 2 veces en todo el libro. Quiero decir que lo del anarquismo era como una especie de cosa que sabías, y esto en Barcelona, y en un ambiente ilustrado y culto, pero no sabías bien qué había pasado. Sabías que había un misterio, pero la información llegó más tarde. O sea, quiere decir que del 70 al 76 hubo muy poca información hasta que sale la colección Acracia, de Tusquets Editores,
que sí realmente fue una revolución esta colección. Entonces, digamos que estas comunas responden básicamente a la necesidad. No hay información más que por contacto, por viajes al exterior, por encuentros con hippies que iban a Ibiza y que paraban en la Plaza Real. Y entonces, ¿qué pasaba? Que las familias eran franquistas. O sea, también hay otra cosa que no se dice, y es que realmente Franco, si hubiera hecho unas elecciones un año antes de morir, las hubiera ganado con muchísima diferencia. Entonces, si no entendemos que las familias, que el franquismo no estaba en la policía, sino estaba en el pater familias, en la mater familias, estaba en la casa, en tu casa, no se entiende nada. Esto era la represión y además ya no solamente era por franquismo, sino era por este catolicismo ancestral de la sociedad española. Pensar que al padre se le llamaba de usted en muchísimos pueblos, y además Ajo Blanco tiene una característica, que los de Ajo Blanco viajamos por toda España desde el primer día y nos metimos tanto en pueblos como en ciudades y convivíamos con toda la gente joven a través del olor a marihuana o a hash. Este era tú, te guiabas por esto. Ibas por las ciudades antiguas, ibas oliendo y cuando veías que de un antro salía cierto olor, entrabas. Y entonces ya sabías que estabas en la libertad. O sea, esos espacios de libertad en el franquismo se dieron en Salamanca, se dieron en General de la Sierra, se dieron en Alcázar de San Juan y allí estuvimos nosotros. O sea, te quiero decir que el Ajo Blanco no salió de la casualidad. Si llegamos a vender 100.000 ejemplares fue por algo. Entonces, te quiero decir la necesidad de enfrentarte al macho de tu casa. ¿Por qué? Porque a las mujeres cuando hablaban y preguntaban por la menstruación les pegaba una bofetada. A los chicos cuando les decía que había una eyaculación prematura les pegaban una bofetada y los encerraban 2 días sin comer. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hubo un tipo de comunas que fueron las FICs, que todo esto de Tricoco que ha explicado, hubo 3 años antes los manifiestos de Ormaza Benzoar, del que sale todo lo de Tricoco, que es Pau Maragall, mi íntimo amigo. Entonces, pero él era más comunista, porque venía del trotskismo y de sus hermanos. Entonces, te quiero decir, los freaks se reunían en el Zúrich, fueron en Cataluña como unos 15.000 y era gente que había huido de sus familias. ¿Por qué? Porque huían de la autoridad paterna. Entonces, ¿dónde se metían? En pisos compartidos que se podían llamar comunas, que no eran unas comunas claramente, pero yo me he acostumbrado a no poner adjetivo a las comunas, sino sustantivo y práctica. Entonces esta gente joven se reunía en estos pisos y eran pisos compartidos que vivían en comunidad, que experimentaban la libertad. Había que experimentar la libertad en primera persona y en comunidad para comprender lo que era la libertad. Entonces esto, hubieron muchísimas. Esto hemos calculado que hubieron más de 7.000 pisos compartidos, que algunos se llaman comunas, pero fijaros, 4 comunas. La comuna de la calle Bruc, la comuna de la calle Bruc del 73, salen Actores de Juglars, Only You y Arquitectos. La comuna del Rollo Enmascarado, 73, es donde nace el cómic underground. La comuna de Comedians es donde nace un grupo de teatro importantísimo. O sea, que junto a todas estas comunas de los freaks, de los niños freaks que con 15, 16 años se escapan de sus casas, viven del trueque. También pensar otra cosa, que no se habla, el dinero. El dinero era una cosa más. Ahora el dinero, sin dinero no se puede vivir. El 1 de mes ya tienes que pagar miles de cosas, entonces no tienes que pagar nada. Con el sueldo de un cartero de correos en el año 75 era de 29.000 pesetas. El alquiler de un piso en el ensanche de 100 metros cuadrados era 4.000 pesetas. Esto es clave. Luego, tú hoy en día, si tienes unos muebles viejos, los vendes.
En los 70, si tenías unos muebles viejos, los regalabas. O sea, la generosidad es importantísimo comprender, porque si no, no hubiera habido 70s ni contracultura, ni hubiera habido nada. En el Ajo Blanco, ahora nos encontramos al hacer este catálogo, que luego hablaré de él, que no sabíamos quién firmaba qué. Por lo tanto, no sabíamos si los cómics habían empezado en el rollo y ahora nos hemos dado cuenta que muchísimos, como Chiffre, empezaron en Ajo Blanco, pues que no firmaban. ¿Por qué? Porque no había autoría. Todo se intercambiaba. Había trueque, había emoción, había pasión, había ilusión. Esto es lo que las memorias de la transición han abortado. Por supuesto, hubo luego comunas mucho más comprometidas, mucho más estructuradas, mucho más rigurosas en su plan asociativo, pero en general fueron comunas muy grandes. Se puede dividir y poner adjetivo en comunas rurales y comunas urbanas. Yo de rurales, además ahora estoy muy contento porque he reencontrado a través de la exposición a protagonistas que había olvidado y que están reelaborando sus historias, sus supervivientes. O sea, que te quiere decir que en cuanto tú das, inmediatamente recibes. En la exposición que la Generalitat de Cataluña, de una forma sorprendente, me ha encargado, que no lo comprendo, porque estoy censurado en todos los medios de comunicación desde hace 20 años, en todos, y el país me ha hecho la guerra desde el año 77. O sea, ¿por qué? Porque ellos buscan el canon de la democracia española, el canon de la cultura española, y no hay canon, hay pluralidad, y sigue habiéndola. Lo que pasa es que la gente no se atreve a manifestar lo que ha vivido. Entonces, en esta exposición, que aparte de todo es como un piso, es como meterte en una vivienda, porque es todo emoción, lo que te transmite, lo que pasa, y además es muy plural, pues ha aparecido mucha gente que ha empezado a contar su relato, ha empezado a recordar. Y como hay contexto, porque en esta exposición para mí es muy importante, frente a lo que está haciendo el Reina Sofía, frente a lo que está haciendo toda la museística contemporánea, dependiente del MoMA y de todas las teorías del arte actual y de todos estos conceptos que se están reinventando para que no entendamos nadie nada y para que las generaciones queden rotas unas en comunicación sin comunicación con otras, pensarlo esto, porque esto es muy importante, pues ha habido una reconstrucción de muchas comunas, de gente, porque yo, por ejemplo, hay una foto muy mítica de unas comunas, y entonces de repente yo estaba en la exposición y hay una señora que dijo, oh, yo estaba aquí, pero no estaba en la foto. Y entonces resulta que estaba con todos los comuneros, y entonces resulta que el fotógrafo de la foto, que es una foto emblemática que ha salido en todas, siempre de las comunas, me dice, mira, y me enseña toda la sesión de fotos, la tenía en el móvil. Y la comuna yo la visité en el año 77, entre Huesca y Lérida, rural. Y estaban en contacto todos, menos uno que se había muerto. Y estaban en la exposición. Entonces, quiero decir, ahora estamos haciendo un trabajo con ellos, porque yo me he acordado de cosas que había completamente olvidado. Entonces, recuperar la memoria, hay mucha más gente viva de la que os podéis imaginar, pero no hay trabajo de campo. En este país hay muy poco trabajo de campo. Se lee, se trabaja sobre publicaciones, no sobre vivencias. Es muy importante recuperar. Yo la exposición de los 70 de la contracultura ahora en Barcelona la he hecho siempre con material de los 70. No acepto reinterpretaciones. ¿Por qué? Porque están basadas en publicaciones y todas las publicaciones adolecen de falta de veracidad, porque se ha olvidado el espíritu. Y todo lo que pasó en los 70 en el lado libertario, underground, contracultural, punk, etcétera, si no se tiene en cuenta la espontaneidad, los afectos, los trueques, la necesidad y el amor, no se entiende. Porque fue la intuición la que nos caminó, la que nos ayudó, porque no había nosotros somos una generación
con mitos, pero sin maestros. No tuvimos maestros. Entonces tuvimos que improvisar, somos todos autodidactas. En las comunas aprendimos a cocinar, aprendimos a no tener identidad sexual, porque todos experimentamos la bisexualidad, todo lo contrario de ahora. Comprendimos a la mujer porque empezamos a hacer sus labores. O sea, yo en la primera comuna que viví, mi obsesión fue limpiar váteres. Y aprendí a limpiar váteres y a coser. Luego aprendí a cocinar. O sea, con lo cual los papeles estaban completamente... Luego vino una generación mucho más alcohólica, o vino la generación de la movida, que fue otra historia, porque ya fue una generación individualista. Fue la era del yo, fue la era de las multinacionales, fue la era del consumismo, fue la era que el dinero ya tenía un valor preponderante, porque la crisis económica lo que hizo es desbaratar cómo al final del franquismo miráis un sueldo, compartimentarlo, lo que era vivienda, lo que era ocio y tal. Hay un artículo del catálogo de Fernando Mir que explica las Ramblas y había cantidad de gente que trabajaba 2 meses en la vendimia francesa y con ese dinero vivía todo el resto del año. Es decir, hoy en día estas cosas son imposibles. ¿Entiendes? Entonces te quiero decir que cuando se afronta esta época hay que primero de todo contextualizarla, porque si no, no se entiende nada. Y luego ver que lo que dicen, con el franquismo era todo imposible. Mentira. Con el franquismo muchas cosas fueron posibles, sobre todo a partir del año 68. ¿Por qué? Porque las grietas se estaban abriendo, porque Europa estaba entrando y porque la sociedad ya no podía aceptar un régimen autoritario. Ahora, nosotros sí vimos, y ahí está nuestra gran lucha, en que la democracia representativa es una representación de democracia, como la palabra indica. Por lo tanto, era una obra de teatro. Entonces, es una democracia que no es democracia, sino simplemente es una forma de organización social para que los ricos sigan dominando y haya una clase explotada que sea siempre sumisa a la voluntad de unas élites. Y esto, pues, es lo que es la democracia representativa. Entonces, la democracia alternativa es otra cosa. Bueno, yo, a ver si encuentro la foto de la comuna. Es un libro muy ilustrado y si podéis pasaros por la exposición, yo estoy intentando que venga a Madrid, pero bueno, claro, es difícil porque hay una serie de poderes fácticos que no quieren, sobre todo en el mundo de los museos y de tal, no quieren que esto sea ejemplo para la juventud, pero en Barcelona estamos consiguiendo, bueno, es muy raro, han aplazado la exposición hasta marzo, se cerraba en noviembre, la han alargado hasta marzo, porque hay cada vez más colas de gente joven que se queda asombrada de que esto pueda haber existido en la época que existió. La foto es esta. Y, bueno, en fin, yo he traído 3 catálogos, si los queréis comprar, porque no son nuestros, o sea, están allá. Y nada más. Y si queréis alguna pregunta, pues la hacéis. Muchísimas gracias, Pepe. De Cataluña nos vamos a la Sierra Oriental de la provincia de Lugo, muy cerca de la frontera con Asturias. Allí, en los años 50, la dictadura franquista construyó el embalse de Salime, anegando un fértil valle sobre el cual existían decenas de aldeas que estuvieron condenadas a desaparecer. Mientras que algunas quedaron sumergidas bajo las aguas, otras fueron abandonadas, dado que el embalse las dejó completamente incomunicadas. En una de ellas, llamada Foxo, apareció 20 años más tarde un grupo de jóvenes con la intención de formar una comuna. Entre ellos figuraba Nilo Sieiro, quien hoy nos acompaña de forma virtual. Si bien, como seguro nos contará Nilo, la duración de esta comuna fue efímera, la semilla plantada por los comuneros favoreció que hoy, 4 décadas más tarde, la zona se haya convertido en el territorio con la media de edad más baja de toda Galicia.
Aldeas como Ernes, Foxo, Cancio, Vilar o Vilauxín están recuperando la vida que tuvieron antaño. Nilo, nos sigues por el Zoom, ¿verdad? Sí. Adelante, te escuchamos. Ante todo, darle las gracias al señor Rivas, porque yo he sido uno de los lectores de Ajo Blanco y que me inspiró mucho en todo lo que publicaban y para tomar decisiones influyó mucho, ¿no? Porque él se refiere a la contracultura de Cataluña, sobre todo, que era muy fuerte y tal, pero luego había otra serie de personas que estábamos ya metidos en el mundo del trabajo, que nos habíamos criado durante el franquismo en un desierto intelectual total, ¿no? Sin información de ningún tipo, y la información que teníamos era totalmente sesgada, total. Yo creo que fuimos unos traumados a muchos niveles, ¿no? Pero eso, vino Ajo Blanco, vinieron algunas publicaciones que hasta esas personas que estábamos fuera totalmente de las ciudades importantes como Barcelona, la contracultura, tal, pero nos influyó y empezamos a pensar por nosotros mismos y a raíz de ahí pues creo que tomamos decisiones como las que tomamos en aquel momento incomprendidas, ¿no? Por familia, por amigos, por todo. Para mí, por ejemplo, un detalle que influyó mucho, yo entonces vivía en Madrid y me relacionaba con gente profesional, vamos, tanto de la enseñanza como de técnicos en general, ¿no? Y las últimas ejecuciones del franquismo fueron algo definitivo en la toma de decisiones, ¿no? A partir de allí ya había tantas cosas que no me gustaban, pero ya aquello fue definitivo, ¿no? Entonces a partir de allí empezamos a debatir con amigos, ya te digo, de profesiones diferentes, de a dónde podíamos, cómo podíamos cambiar un poco nuestras vidas y tal, ¿no? Yo era de origen de Galicia, de un pueblo de Lugo. Yo me había criado en mi infancia en una sociedad rural a nivel humano maravillosa. Para mí la calidad de vida a nivel humano en mis 8 primeros años de vida que viví en una aldea fueron maravillosos. Y todo aquello quedó muy grabado. Entonces, al llegar a esas conclusiones de sentirnos muy incómodos en el mundo competitivo, inhumano, diríamos, desde aquel momento, pues a partir de allí surgió la idea de ir buscando eso, algo diferente, y por lo menos sabíamos lo que no queríamos, que era vivir en esa sociedad, ya te digo, tan competitiva y tan inhumana, ¿no? Entonces buscamos un sitio a través, bueno, pasamos por diferentes etapas, ¿no? Antes de ir a Foxo en concreto, pasamos por Extremadura, había una experiencia comunitaria allí, luego de allí fuimos a un pueblo de Lugo, estuvimos en un pueblo de Orense, colaboramos con diferentes organizaciones del Tribunal Tutelar de Menores y tal. Bueno, total, fuimos, al final encontramos a través de un viejo anarquista de Lugo, nos enseñó un lugar que había abandonado a raíz de lo del pantano que construyeron y tal, y nos acompañó, nos llevó al sitio. Él había estado por allí con la organización de maquis de la posguerra, ¿no? Y nos enseñó toda la zona, nos ayudó a contratar con los propietarios de aquello, porque aquello quedó abandonado, pero la propiedad seguía siendo de los antiguos propietarios, ¿no? Total, llegamos a acuerdos y tal con los propietarios. Algunos no se pudieron localizar porque estaban en Argentina, no había manera, y bueno, se ocuparon, se estaban destruyendo, se estaban las retamas y de todas las cartas se comían las casas, ¿no? Entonces las limpiamos, bueno, las rehabilitamos, se hizo algo de reconstrucción, pero en general no estaban tan mal. Y bueno, encontramos allí un lugar
ya te digo, muy apropiado para lo que nos habíamos más o menos propuesto, ¿no? Ya te digo, con muchas limitaciones de intelectuales a nivel de conocer experiencias, otras experiencias y demás. Era una cosa intuitiva, autodidacta, que queríamos cambiar de vida y buscábamos la utopía, ¿no? Pero no sabíamos realmente cómo llevar a la práctica. Y fue una experiencia día a día. Teníamos claro que queríamos experimentar un colectivo de personas libres, por encima de todo. Era un poco nuestro objetivo, ¿no? Que ni la asamblea condicionara la vida del individuo hasta hacerlo infeliz, porque teníamos muy claro que si había algo inhumano era que cada uno se sintiera presionado incluso por la opinión de los demás, ¿no? Era muy teórica la cosa, pero eso lo teníamos claro. Y el lugar se adecuaba mucho a eso. Había 4 o 5 aldeas con casas que podíamos habitar, con lo cual empezamos 4 o 5 personas, enseguida, en una primera etapa. Enseguida empezaron a venir muchas más, porque aquello fue una eclosión. Había mucha gente en las ciudades necesitada de buscar otra vida. Y aquello se adecuaba mucho para que cada uno, a nivel individual o a nivel de afinidades, se fuera organizando para vivir juntos o vivir individuales, o tal. Como había casas, había diferentes aldeas y tal. Y así fuimos caminando en el día a día, ¿no? Empezamos, había un grupo inicial que lo que veíamos claro era el lugar disponíamos de 1.500 hectáreas de monte comunal, que lo ideal para aquella zona era la ganadería, un tipo de ganadería extensiva, y que podíamos compartir eso, los medios de producción, de una forma lógica, natural y tal. Y nos pusimos a la labor. Pero luego empezó a llegar mucha otra gente que buscaba otra forma de vida, ¿no? Lo de la ganadería le suponía, no encajaba, y nada, empezaron a hacer otras cosas, de la artesanía, en fin, todo tipo incluso trabajaban en el otro lado del pantano, ¿sabes? El caso era, se salía a trabajar a las temporadas de fruta en La Rioja, en la vendimia de Francia, a recolección de naranja de Valencia, en fin. Había que conseguir un mínimo de dinero y, bueno, cada uno se lo buscaba como mejor podía y tal. Luego llegó otra etapa en que nos llegara mucha gente procedente de eso. Fue una dificultad, pero también una riqueza vivencial, ¿no? Nos empezaron a llegar gente procedente de la heroína, ¿no? Gente que en las ciudades se había metido en el tema de la droga, estaban desesperados, no querían salir. Entonces teníamos algunos contactos y tal, y nos empezaron a llegar gente de ese tipo. Fue duro, fue difícil, porque le dedicamos mucho tiempo. Considerábamos que no éramos nadie para hacer selección de nada, ¿no? Porque aquello nos había llegado regalado a nosotros, no teníamos por qué seleccionar nosotros después de estar afincados allí, ¿no? Entonces asumimos aquello con la mejor voluntad posible. Fue difícil, mucha gente se integró bien, cambió su vida, pasó allí muchos años. El tema es complicado y, bueno, otra gente no se adaptó y cambió una droga por otra. No tenía heroína porque allí era muy difícil, pues tenía vino en los bares del otro lado y se colocaba con lo que podía, ¿no? Fue un tema difícil, pero ya te digo, a nivel humano enriquecedor y tal. Y luego, pues eso, aquello lleva ya más de 40 años.
hubo personas, fuimos adaptándonos un poco a lo que la gente que iba viviendo allí necesitaba a nivel personal, a nivel de grupo, y bueno, es así como sigue, ¿no? De hecho, no hubo ruptura, no hubo ningún momento en que aquello dejara de existir. Cambió las formas, pero hubo grupos de gente que siguieron compartiendo los medios de producción y vamos, la idea de la colectividad, la idea de buscar una armonía en lo colectivo y sumar, yo creo que sigue existiendo, pero partiendo desde formas diferentes. Y podríamos considerar que esos son más de 40 años, pero que en total son anécdotas vivenciales muy ricas, muy a nivel humano, muy enriquecedoras, donde se trataban, pues eso, todos los temas de una vida diferente y alternativa y sin límites, simplemente libertad y respeto a lo diferente, a todo lo demás. Bien, la conclusión que me lleva, que me da mucha satisfacción, es un poco ver la vida que tienen los niños que nacieron allí, ¿no? Que ya los hay mayores de 30 años, y realmente me produce mucha alegría el verlos cuando no tengo contacto con todos, pero sí con algunos, y te digo que, vamos, es muy satisfactorio ver cómo son, ver su carácter, cómo defienden la libertad, cómo viven su vida día a día, unos en un lado, otros en otro, ¿no? Por ejemplo, los que salieron de allí por circunstancias, pero viven como con mucha paz interior, con mucha seguridad. No se sienten ni más ni menos que nadie, pero la experiencia les marcó mucho a nivel de seguridad personal, de no tener miedos. A mí me produce mucha satisfacción. Diríamos que la conclusión de toda la experiencia que sigue. Y luego los chavales que siguen allí, que nacieron allí y siguen viviendo allí, pues han elegido profesiones también, como rapar ovejas, y se van por todo el mundo. Nueva Zelanda, Australia, tienen un grupo y rapan ovejas. ¿Cómo se va por temporadas? Pues aquí en España, en toda España, luego en Zelandia, que vivo fuera. Hay otros que se dedican a arreglar tejados de pizarra, que es una especialidad casi en desaparición, ¿no? Y ellos tienen un grupo también que se dedican por toda la zona y tal. Luego hay alguna cooperativa de conservas, hay, luego la horticultura, en fin, artesanías en general, es de lo que vive la gente. Tienen también una gente que hace pan, que tiene un horno que vende pan en las zonas de fuera también. Y ya te digo, durante tantos años hay anécdotas a montones, ¿no? Porque, pasó por allí cientos de personas. Llegó un momento en que vivíamos allí más de 100 personas. Y luego eso, mucha gente de paso. Ya te digo, muy apasionante. La experiencia para mí fue apasionante y en general, para toda la gente que vivió cierto tiempo allí, creo que sí, la gente que conozco fue un toque de humanismo, de libertad, de respeto, se fomentaron valores nobles per se, vamos, en la vida cotidiana. Y no exento de dificultades y ya se sabe que en todos los colectivos hay todo tipo de problemas, pero bueno, fue muy interesante la experiencia. Y la conclusión, pues eso, los niños que nacieron allí, yo pienso que vaya diferencia de nuestra infancia a la que tuvieron ellos allí y se les nota muy bien, ya te digo, la pérdida de miedos, el sentirse muy seguros, los ves que no se sienten ni más ni menos que nadie, una vida muy simple a nivel material, todo en general muy austeros,
unos han estudiado más, otros menos y tal, pero están en la sociedad como muy bien, ¿sabes? Como con una paz interior y no digo que todo el mundo sea igual, pero es un poco la satisfacción que nos da la experiencia. ¿Sí? Y nada, dejo tiempo para que haya coloquio y las preguntas que podamos hacernos. ¿Vale? ¿Ahora? ¿Sí? Gracias, Nilo. Para finalizar, regresamos a Barcelona. En esta ciudad, que como hemos visto fue el faro del movimiento libertario, hubo también comunas que no necesariamente partieron de estos postulados. Ítaca o Itaca fue una comuna donde la organización primó sobre la espontaneidad y por ello se podrían marcar, al igual que Twin Oaks, sobre la cual veremos un documental esta tarde, en la corriente de comunas inspiradas en la célebre obra del psicólogo conductista Skinner, Walden 2. Para hablarnos de esta comuna tenemos el honor de contar con Isabel Alonso Dávila, historiadora y activista que participó en aquella experiencia junto a otros integrantes como Dolors y Ramón, quienes nos siguen por Zoom y a quienes quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo. Además de hablarnos de su experiencia en Itaca, hoy Isabel presentará su primera novela inspirada en hechos autobiográficos como Un pulso, donde narra su trayectoria como militante antifranquista y que nos permite comprender, o al menos eso he interpretado yo de su lectura, algunas de las razones que la llevaron a participar en Itaca. Muchas gracias, Isabel. Adelante. Hola, muchas gracias a ti, Luis, por la visita que nos hiciste a Barcelona, que te entrevistaste conmigo, pero también con otras personas de Itaca, y por esta invitación que ha sido colectiva, pero bueno, yo era la que lo tenía más fácil para venir hoy a estar con vosotros. Quizás no la más apropiada porque estuve 2 años en la comuna y hubo gente que la inició y estuvo hasta el final, pero Dolors y Ramón no podían venir, quizás son un poco mayores que yo y les ha venido bien que viniera yo y estar aquí con vosotros. Bueno, no sé si se está viendo ahora ya el PowerPoint que tengo, por si no se estará viendo en casa. Luis lo que me ha pedido, y bueno, me voy a poner el cronómetro. Me ha pedido, por un lado, que os hable durante 5 minutos de mi libro, que, bueno, que está aquí, también lo podéis encontrar afuera si a alguien le interesara, y que luego que os hable de Itaca, y eso es lo que voy a hacer. No sé si yo lo puedo poner esto para que se vea la pantalla completa, pero lo voy a intentar, que así estaremos más cómodos. Vale, perfecto. Entonces, bueno, sobre Común Pulso, os quiero decir que hay mucha gente que me dice que les da mucha rabia que la comuna queda casi en elipsis, pero fue un libro que se fue alargando. En la planificación del libro también estaba la comuna, pero lo que sí que, como ha dicho Luis muy bien, lo que sí que puede servir un poco esta novela es para entender qué hacía una chica como yo en una comuna como Itaca, ¿no? Y entonces esta biografía que explica mi llegada a Itaca, que sí que aparece en la novela, y esta biografía posterior a Itaca. Entonces, la cronología que abarca esta novela es del 75 al 95, es una cronología en que yo tenía pues de 21, 22 años y 20 años más hasta los 41, y además hay una serie de flashbacks que, bueno, que con lo que ha dicho Pepe Rivas, un poco del tipo de familias a las que muchas veces contestamos en la transición, los jóvenes que veníamos de familias, en este caso, en mi caso, muy franquistas, y que muchas veces éramos mayoritarios en la universidad, precisamente porque era una universidad absolutamente selectiva y expulsaba a otro tipo de personas, también por el larguísimo exilio de una serie de personas que se fueron al exilio y sus hijos nacieron allí, por lo tanto no estudiaron en la Universidad Española. Pero bueno, esa cronología también implica una oposición frontal a nuestras familias y una búsqueda de nuevas opciones. Bueno, entonces eso que hace una joven salmantina que a los 24 años llega a vivir a una comuna en Barcelona, y la novela se centra sobre todo en el año 75 en Granada, que es la primera parte, que se llama Lobos en la plaza. No sé si sabéis que la plaza donde estaba la Comisaría Central de Granada
en Granada se llamaba La Plaza de los Lobos, entonces el título de esta primera parte era muy fácil, Lobos en la Plaza, porque la novela empieza con una detención por parte de la Brigada Político-Social. Atención a la cronología, el 10 de octubre de 1975, que fue la tercera vez que me detuvieron. Franco murió el 20 de noviembre y yo salí en libertad provisional de la cárcel de Granada exactamente el 13 de noviembre de 1975. O sea, es decir, faltaban 7 días para que se muriera Franco. Hubo gente que no salió todavía en ese momento de la cárcel. Entonces, bueno, pues de eso va la primera parte de la novela. Hay mucha gente, dicen que es una novela muy generacional y además de una generación que está poco contada, porque cuando pensamos en memoria histórica, si es que os sirve este concepto, siempre nos vamos a la guerra, al momento de la guerra o al primer franquismo, en que en realidad es verdad que la represión fue muchísimo más dura. O sea, no hay comparación, pero bueno, está bien recordar, y parece ser que esta novela, por lo que me van diciendo, está sirviendo para recordar que la dictadura fue siguiendo dictadura hasta después de la muerte del dictador, que nos seguían deteniendo por delitos como era, a mí me acusaban de propaganda ilegal y asociación ilícita en grado de dirigente, cosas que ahora mismo desde luego no me llevarían a la cárcel. Y toda esta primera parte además es ver cómo ese conflicto generacional que se tiene prácticamente siempre, cuando se vive en una situación de autoritarismo político y en este caso de dictadura directamente, hace que ese conflicto, cuando los hijos se comprometen con la lucha antifranquista, estalle de una manera brutal. Yo me he acordado cuando estaba hablando Pepe Rivas un poco de lo que eran las familias. Entonces, una dictadura no es solo una dictadura política, pues evidente, significa unas familias mucho más autoritarias, significa que también dentro de la familia unos tienen derecho a la palabra y otros no, porque eso pasaba en los autobuses, pasaba en cualquier sitio. O sea, los que estaban de acuerdo con el régimen podían hablar libremente y los demás teníamos que estar callados. Yo siempre digo que una dictadura es el territorio de la hipocresía, de la mentira, de la ocultación, y ahí va un poco la novela, ¿no? También de la ocultación de por qué hay maternidades que son como son, porque es verdad también, y de esto se ha hablado, en el caso de los que veníamos más del marxismo, leíamos a un autor que se llamaba Wilhelm Reich, y tenía un libro que se llamaba El combate sexual de la juventud, y ahí aprendíamos que la familia burguesa y la fidelidad y la vivencia de la sexualidad monógama era una cosa del capitalismo y que realmente luchar con el capitalismo también era ser más libres sexualmente. Es decir, que teníamos también nuestra bibliografía y nuestros intentos de vivir la sexualidad de otra manera. Y bueno, esta persona que se llama Julia en la novela, que se llama Isabel en la realidad, luego va a participar en el movimiento vecinal y bueno, la llegada a Barcelona, y ya me paso ahora a hablaros un poco de la comuna. Bueno, primero, claro, el nombre y la época, y entonces aquí seguimos muy pues en Cataluña, en la Nova Cançó, y este nombre está documentado además por las entrevistas que se han hecho a los iniciadores, que viene de este poema de Cavafis, musicado por Lluís Llach, ¿no? Entonces estaban buscando un nombre para la comuna y alguien propuso que tenía que ser Ítaca. Esta canción pues fue el himno de una generación y luego lo ha seguido siendo, no sé si le han cambiado el sentido, pero evidentemente vemos que tiene mucho que ver con esta idea de comuna, por lo menos estos versos de Cavafis, ¿no? Porque dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Todo este símbolo, ¿no?, de iniciar un viaje que te puede llegar a lugares que no has vivido. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino. Ítaca te brindó tan hermoso viaje y yo ahora viendo mi experiencia, es verdad que el viaje fue muy hermoso. Y también, como han dicho las dos personas que me han precedido, aquí hay que hablar de sentimientos y de qué sentías tú viviendo en esa comuna y cómo ha quedado ese flujo ahora con motivo de que se ha hecho un documental que os recomiendo muchísimo, que se llama Familia no nuclear, en que un documentalista
Joan ha pretendido rescatar sobre todo un tema que fue muy importante en Ítaca y que se siguen dando intentos, que es el cuidado colectivo de las criaturas. Es decir, que no la familia nuclear en que una pareja o una persona sola tiene a su cargo un hijo, una hija, todo en pequeñito. Realmente la experiencia para mí más importante de la vida en Ítaca fue lo que significó respecto a llegar con un niño de 2 años recién cumplidos. Bueno, realmente el ahorro de tiempo y la maravilla que era para las criaturas, también ha hablado de esto un poco Nilo antes, es que eso no hay color, o sea, no hay color, estamos haciendo mal el tema este, ¿no? De hecho, yo cuando me fui de Ítaca estaba como tan desesperada que quizás tenía que ver con esto a las madres, porque éramos madres que recogíamos a los niños del autobús, les propuse, ¿por qué no nos quedamos cada tarde una con todos, los bañamos, los damos de cenar? Y entonces me volví a quedar solo, tenía responsabilidades un día a la semana y nos juntábamos a 5 niños en las casas. O sea que realmente es bastante absurdo. Y a Joan, es que ahora no me sale, Joan López Lloret, el documentalista, que tiene una niña pequeña y él lo ha dicho en varias entrevistas, le preocupaba mucho este tema de esta educación de esta niña que la están haciendo dentro de una familia nuclear y cómo organizarlo. Bueno, entonces el nombre ya lo tenemos claro y luego la maravilla de casa. A ver, la ciudad de Barcelona se habla bastante de la parte alta. Cuando se habla de la parte alta de Barcelona, o sea, toda Barcelona pues está la cordillera costero catalana, ¿no? Y el Tibidabo y luego baja hacia el mar. O sea, que en realidad hay parte alta en todos los barrios. O sea, Nou Barris también está en una parte alta de la ciudad, pero cuando se habla de parte alta, se habla de esta parte más rica, de las casas señoriales de gente de mucho dinero. Y también he recordado lo que hablaba antes Pepe Riba del precio de los alquileres entonces y ahora, sobre todo de algunas de estas casas que estaban un poco abandonadas, ¿no? En la avenida del Tibidabo estaban las más potentes, pero en las calles que salían de Avenida del Tibidabo, pues había casas bastante, bueno, en esta hubo que hacer bastantes obras que hicieron los iniciadores, ¿no? Pero claro, la casa, por un lado, era una comuna totalmente urbana, o estaba ligada a la ciudad, está en la ciudad, pero como podéis ver ahí, bueno, la calle estaba sin asfaltar todavía en aquellos momentos. La llegada a Ítaca sí que está en la novela y un poco la sorpresa, o sea, es este escenario, esta geografía, ¿no? Y bueno, como veis aquí, no sé quién hizo, ahora he estado con Dolors y Ramón antes de venir, me han pasado muchísimo material y entre otras cosas esto. Veréis que algunas de las fotos tienen esta flechita de ver el vídeo porque salen del documental de Joan y algunas me acordé de quitarles esto, pero bueno, así recordad que tenéis que ver este documental. Este documental hay personas que nos entrevistó que hablamos en castellano, otras en catalán. Para hacer el subtitulado al castellano falta un poquito de dinero que espero que se consiga pronto, pero lo podéis seguir muy bien. Aparte hay bastantes personas que hablamos en castellano en el documental. Bueno, pues esta casa la alquilaron. Uno de los problemas que tuvieron para alquilarla es que querían que el contrato estaba a nombre de las 10 personas adultas que iniciaron este proyecto y esto fue complicado, que un contrato estuviera en nombre de 10 personas, pero lo querían así, lo consiguieron y luego ellos mismos se pusieron a condicionar la casa como comuna, ¿no? Cuando se entraba a la altura de la calle se llegaba como a la parte noble y en la parte baja que estaba la cocina y eso siguió estando la cocina, era una cocina inmensa en la que, eso es otro de los horrores a veces de las casas, ¿no? Que en una cocina, aunque quieras hacer trabajo colaborativo, es imposible, ¿no? Porque salte tú que entre yo, y esto lo han estudiado mucho las autoras, las geógrafas y las arquitectas feministas, ¿no? Como la propia estructura de las casas hacía que el trabajo doméstico quedara oculto en espacios muy pequeños. La manera, por ejemplo, esta prohibición que nos han hecho de tender la ropa a la calle, es ocultar el trabajo doméstico, bueno, no sé, de una manera absurda, ¿no? Entonces, bueno, esta casa evidentemente lo permitía y la cocina, primero comíamos todos en la cocina, una mesa enorme, además que la cocina era enorme, permitía el trabajo colaborativo. Y luego abajo, a la altura de la cocina, había una habitación que la llamaban la poli, que era en la que pasaba los invitados de la comuna o, por ejemplo, por la que pasé yo con la amiga que llegué
y el niño los primeros tiempos, porque tenía un baño individual y hasta que te ibas haciendo con la vida de la comuna podías, digamos, estar un poco más participando ya en las comidas, en las asambleas y tal, pero no tan integrada. Y luego lo que hicieron realmente fue una biblioteca en la primera planta donde se pusieron los libros de todo el mundo. Había dormitorios individuales y luego en la segunda planta había una zona de literas donde estaban casi todos los niños y algunas habitaciones de adultos y toda una serie de baños y armarios colectivos. O sea, la ropa también estaba colectivizada y desde luego los baños eran tipo casi, no sé, diría camping o casa de colonias, decimos allí, o sea que estaba todo así. Y luego veis que había unas zonas de aislamiento. Yo pasé también por una de esas habitaciones que estaba casi al final y abajo había una cosa que se llamaba el torreón, que cuando una persona necesitaba estar más aislada durante un tiempo, pues iba allí, ¿no? Entonces, bueno, pues el lugar ya era estupendo y luego las personas la iniciaron, Ítaca la iniciaron 20 personas, de estas 13 eran adultos, eran personas adultas, había maestros y maestras, había un ingeniero, un médico, periodistas, secretarias, un sociólogo que trabajaba en una tienda y luego las otras eran niños y niñas, ¿no? O sea, la comuna nació, o sea, ahora he tenido todos los documentos en que cada uno decía qué quería de la comuna, pero nació con esta intencionalidad también de no educar a los que hubiera niños y niñas en la comuna. De hecho, yo tuve la suerte de llegar allí porque aporté a un niño, si no, se habían ido la primera crisis de la comuna a los 2 años, porque esta era la intención y en las asambleas se ve y en los documentos que he mirado estos días que casi fue lo más conflictivo. O sea, el hecho de que un padre y una madre o había una mujer viuda y otra separada llegaran con sus niños acostumbrados a decidir ellos y que de repente decidieran, porque además era lo que querían y lo que se hablaba un poco, que fuera una paternidad-maternidad compartida. Es decir, que no sintieras que era el niño de no sé quién. Entonces ahí surgieron los primeros problemas. De hecho, la primera gente que se fue eran precisamente los que tenían niños y niñas y se pusieron a buscar gente que quisiera ir con niños y niñas, ¿no? Bueno, por la comuna pasaron en sus diferentes etapas entre 30 y 35 personas y entonces la organización, como ha dicho Luis, ¿no? Ítaca no venía del pensamiento más o menos anarquista, como aquí se ha señalado mayoritariamente. Por cierto, que han anotado aquí una serie de datos. Mary Nash publicó Mujeres Libres en el 77, que era sobre el movimiento anarquista, o sea que en ese momento todas leímos ese libro. Y bueno, entonces Ítaca venía de gente del PSUC, precisamente, ¿no? De lo que era el PC en Cataluña y sobre todo de una rama que se juntó con el PSUC, que eran los cristianos por el socialismo. Y además estos cristianos por el socialismo vieron en la posibilidad de vivir en comunas y enlazo con algo que se ha dicho en la primera mesa, ¿no? Sobre las experiencias también desde el cristianismo, o yo he pensado en las beguinas, ¿no? Los que venían de cristianos por el socialismo tenían esta idea de volver a una vida en comunidad como los primitivos cristianos y bueno, ya sabemos, por lo menos la gente de mi generación, que fue la JOC, la Juventud Obrera Católica, por ejemplo, fue muy antifranquista, muy reprimida también. Y bueno, yo no tengo nada que ver con ese mundo, pero realmente aquí en esta comuna, y si veis el documental, veréis que alguno dice quería volver a esta idea de la comunidad cristiana inicial. Entonces, os he dicho esto, en Ítaca solo había turnos, era una comuna muy organizada y entonces un día a la semana te tocaba por la tarde cuidar de los niños, darles de cenar y luego hacer la cena para todos los adultos. O sea, el trabajo doméstico realmente, bueno, es que te dejaba cantidad de tiempo libre, ¿no? También todo el tema de plancha, que planchábamos, parece a lo mejor raro, pero de la limpieza se hacía lo que en Cataluña se llama fe dissabte,
que ahora hacer sábado, que me he enterado que tenía que ver con demostrar que no eras judío. Sabéis aquí lo de los chorizos hechos de ternera, pues como los judíos no podían hacer nada en sábado, se sacaba todo lo de la casa fuera para que se vea que se estaba limpiando. Bueno, ha quedado esta expresión, pues en Ítaca prácticamente la limpieza general la compra, unos iban a comprar. Había 5 coches que eran llegaron allí de distintas personas, también estaban colectivizados, se utilizaba para hacer la compra grande. Y otros se quedaban limpiando, yo normalmente me quedaba limpiando, también ha contado Pepe Rivas que los chicos aprendieron mucho trabajo doméstico, porque es verdad que a nivel de diferencia del trabajo doméstico no había ninguna diferencia en absoluto. Bueno, cada uno más o menos hacía lo que más le gustaba el sábado, ¿no? A mí siempre me gustó la plancha, pues se ponía música, bueno, era un día también muy animado. Y luego las asambleas semanales. Yo que venía de la militancia política del PC, las asambleas la verdad es que me sobraban en ese momento porque venía muy harta de reuniones, pero bueno, se trataban los temas en profundidad. Siempre había un poco la queja de los iniciadores. O sea, yo llegué a Ítaca contentísima, venía además de una militancia antifranquista, quiero decirnos que, pero a mí lo que me solucionó era el tema de mi hijo, y las personas que lo iniciaron quizás tenían una visión más global y eso chocaba, ¿no? Entre la visión, me están solucionando un vivir aquí de una manera maravillosa, ¿no? Y además los que llegamos después nos encontramos la casa maravillosa. Ahora la tienen unos arquitectos que han hecho obras de nuevos, pero la hemos podido ver para hacer este documental. Y luego la parte económica en Ítaca era organizadísima, pero el 100% de los ingresos y las pertenencias se compartían. O sea, todo lo que prácticamente todos y todas trabajaban fuera, todo el salario iba a una misma caja común, había un administrador de la comuna que daba, viviendo allí evidentemente, que hacía todas estas cuentas. Entonces, todo salía de esa caja común para todo, para pagar la escuela, para todo, absolutamente, para la comida, etcétera. Y entonces lo único, cuando querías dinero para algo en concreto, pues ibas a una caja que estaba en la biblioteca donde había dinero y cogías dinero y tenías que apuntar para qué, si era para entradas de teatro, lo que sea, para que luego fuera la contabilidad. Aquí pongo esta palabra catalana, esplai, porque yo llegué con una amiga de Granada que salíamos un montón, íbamos al drugstore, noches largas, encima con el niño allí perfecto, y entonces dijimos, pero es que para salir, ¿qué hay que poner? Porque allí parecía que nadie salía. Y nos dijeron, hay que poner esplai. Entonces fue una de las primeras palabras en catalán que es como tiempo libre que aprendí, que siempre recordamos nosotras. Y entonces ya me faltan nada, 30 segundos. Aquí al final del PowerPoint, pero esto lo podréis encontrar en la prensa, quería rescatar, aparte de mi vivencia, otros testimonios que sobre todo a raíz del documental de Joan López Lloret ha vuelto un poco este tema. Y entonces hubo un artículo en el periódico que lo podéis buscar, ¿no? Que se llama Ramón, Dolors y Salvador, nuestra comuna era muy ordenada. Pues aquí veis, aquí están las voces de 3 de los iniciadores, que Luis tenía mucho interés en que vinieran, pero yo estuve hablando el otro día con ellos para poder contaros un poco yo. Tenéis aquí los testimonios, pero los tenéis también en el artículo. Y luego de este documental que tiene esta carátula, Ítaca, aquella utopía de Barcelona, bueno, salió en el País Semanal un artículo de Ursula Laoz, también con motivo del documental, y podéis encontrar, yo ya no lo leo porque estoy justo en el tiempo, por ejemplo, lo que dijo Bru Rovira, que fue otra de las personas que estuvo en Ítaca, lo que dijo Toni Picazo, que es esta amiga mía de Granada con la que yo llegué, lo que he dicho yo, ¿no? Y aquí había señalado unos minutos del documental en que podíais ver, y me apetecía mucho esto, la voz de mi hijo, en el documental, porque es, como decía Nilo antes, un niño que vivió en una comuna y que realmente tiene una valoración muy positiva vista ahora de su mundo adulto. Entonces, con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas, intervenciones. No sé a quién le apetece hablar. Pepe, ¿quieres venir aquí o que para el turno de preguntas nos ponemos todos aquí? Sí, podéis subiros. ¿Querías poner algo?
No, porque no me da, sí da tiempo porque no hay preguntas, pero si no es que se puede buscar en el documental y ya está, ¿no? Es que he estado 21 minutos, me dijiste 5 para el libro, 15. Bueno. Es que vengo de Itaca, entonces me ha quedado la costumbre. De todas, No, el documental se llama Familia no nuclear y es recientísimo, del 2020, yo diría. Por aquí está, del 2019. Es un documental que sobre todo se centra en la crianza compartida, porque es digamos, es una preocupación personal del director que tiene una niña pequeña. Y entonces, no toca solo la experiencia de Itaca, sino de la experiencia histórica de Itaca, pero experiencias actuales todavía en Barcelona, de gente que ha montado en el Poble Sec un espacio, un lugar, donde van allí, por ejemplo, a ver cómo os lo explico, tienen un local y entonces las horas del día o que tú tienes tiempo de cuidar al tuyo y a los de los demás o quieres dejar al tuyo para hacer otras cosas, tienen allí unos turnos donde casi todo madres, esto lo dijimos ya el día que se pasó, pero hay también algún padre, bueno, pues tú vas y te quedas allí un rato o te vas y dejas allí a tu criatura, incluso salían, como ahora se alarga tanto la lactancia, que sería un tema un poco también a tratar, pues había madres que daban la teta a hijos e hijas que no eran suyos mientras estaban allí, y luego hay otras experiencias actuales de Barcelona de comunas con niños. O sea, que está centrado, pero Itaca dura prácticamente la mitad del documental, está centrado en esta comuna histórica. el documental lo tenéis en internet en abierto por si alguien lo quiere ver. ¿A alguna persona le gustaría hacer alguna pregunta? Ya, más que una pregunta, yo quería hacer una reflexión en relación. Bueno, en primer lugar, Isabel es amiga mía, he leído su libro, que os lo recomiendo porque es muy interesante. No estaba preparado. Y se lee muy bien. Era más bien una reflexión en relación con lo que estaba diciendo antes Pepe sobre las épocas de la familia del franquismo. Yo no estoy de acuerdo tanto que con ese panorama que presentas tú como que todas las familias eran franquistas. Yo vengo de una familia que no lo era. Es verdad que el autoritarismo penetraba, por ejemplo, en el control, sobre todo en las mujeres, ¿no? El control del horario tal y cual, pero desde el punto de vista político, a mí también me detuvieron justo pues, en el año 74, que somos de la misma generación, Isabel y yo, y realmente pues mis padres me apoyaron y celebramos la muerte de Franco. Es decir, que tampoco hay que presentar este panorama, hay que tener en cuenta que España era un país que había sufrido una guerra civil y había una división, entonces no vamos a decir que las familias de ascendencia republicana se hicieron franquistas, porque lo cual no es cierto, ¿no? Ni Madrid tampoco era, donde yo vivía, era una ciudad franquista, o sea que eso lo quiero resaltar. Por otro lado, me parece muy interesante lo que dices tú, Pepe, de las fuentes. Yo como historiadora que uso fuentes orales, pues yo creo que es fundamental entrevistar a la gente y es una manera mucho más rica de ver esas experiencias que son sobre todo también experiencias personales, ¿no? Bueno, nada más, no me quiero alargar. Gracias. Ahora, digo que evidentemente, o sea, mi padre me dijo, a mi padre le habían matado a su padre los anarquistas y su fábrica la había destruido los anarquistas en el 33. Y yo le enseñé el canal de la CNT y me dijo, oye, actúas lo que creas, sobre todo no violencia, todo lo demás. O sea, pero las cartas que yo guardo en mi archivo son todas de familias tremendas, con padres que pegan a las hijas, las castigan. O sea, toda la generación freak, que es la del 74 a 76,
eran de familias terriblemente autoritarias. Y ya no te quiero decir los viajes míos que fui por pueblos. O sea, piensa que en Cataluña la gente libertaria se exiló o estaba en la cárcel. O sea, te quiero decir que... Pues, es decir, si luego, por ejemplo, en los pueblos, por ejemplo, Verges es el pueblo más catalanista en este momento y más independentista, y sin embargo, el día que se murió Franco, estaba todo el pueblo en la puerta de la iglesia tocando las campanas. ¿Te quiero decir? No sé. O sea, yo creo que se ha falseado bastante muchas cosas. Y Madrid, yo, la primera vez que vine con Ajo Blanco a pedir el permiso a Pío Cabanillas, que fue el 18 de julio, coincidió el 18 de julio de 1974, por la calle, me tuve que refugiar, que además conocí a Alberto Corazón de León gracias a esto. Alberto Corazón, Alberto Corazón, sí, no de León. Sí, lo conocí en un bar porque me metí, porque me tuve pánico, porque de repente vi gente con el brazo alzado, cosa que en Barcelona no había visto nunca, en la Plaza de las Salesas, pero no uno ni dos, sino muchos. Y luego cuando entrevisté, ahora el libro que estoy escribiendo, que es el año que pasó todo, cuando he recuperado a través de mis diarios cantidad de entrevistas con el de Arrebato, el vasco, y con gente de esta, y te explican la imposibilidad de poder hacer los conciertos de música progresiva que se hacían en Barcelona desde el año 68. O sea, ¿por qué? Porque atacaban los de Fuerza Nueva, etcétera, lo de la vaquería. O sea, no, evidentemente que en Madrid había una cultura republicana, como en Barcelona había una cultura libertaria, pero estaban muy, y había mucho comunismo que también era autoritarismo. Yo cuando tenía 18 años presencié por casualidad en una casa en Cadaqués donde estaba durmiendo con los hijos un juicio a Salvador Clotas, que luego ha sido de la ejecutiva del PSOE, un juicio de la Gauche Divine por ser maricón. Y eso todavía me acuerdo porque me quedé alucinado. O sea, era posible el intercambio de parejas, pero no la homosexualidad. O sea, te quiero decir que el autoritarismo dentro de las células del Partido Comunista y del PSUC era tremendo. O sea, te quiero decir que por eso en el año 76 las juventudes comunistas del PSUC en Cataluña dejaron de tener gente, porque toda la juventud de institutos se pasó toda al movimiento libertario, que este fue también uno de los problemas del movimiento libertario en el 77. Te quiero decir que la historia se ha... Y luego lo de las fuentes orales, te digo, yo estuve 7 años para hacer los 70 de Estajo, he traído un libro que si alguien lo quiere se lo doy, estuve 7 años y la memoria es muy traicionera. O sea, tú haces una entrevista de historia oral a alguien ahora sin contextualizarla, sin hacer un trabajo previo. Yo tenía que hacer 3, o sea, yo por ejemplo al Pau Rival hizo 3 entrevistas, una en el 2001, otra en el 2003 y otra en el 2005. Dice cosas completamente opuestas. Y te pongo el ejemplo del Pau Riba porque todo el mundo lo conoce. Pero te quiero decir, por ejemplo, de sexualidad, del movimiento radical feminista. Ahora he reunido a una serie de señoras de 80 años y dicen cosas distintas después de ver la expo de las que decían cuando las entrevisté para hacer los 70 de Estajo. O sea, se han radicalizado, han vuelto a los orígenes. O sea, piensa que el nacionalismo también en Cataluña ha cambiado muchas biografías. Entonces, lo de la historia oral es muy difícil. Has de hacer 3 entrevistas en 3 épocas distintas. Porque, en fin... O sea... Criticando las fuentes. Sí. Tú mismo has dicho antes, la prensa, pues igual, no se puede decir lo que dice la prensa es la realidad, sino que hay que utilizar diferentes fuentes, contextualizarlas, criticarlas y tener un método, ¿no? Ese es el método para que sea algo mínimamente científico, pero yo no creo que sea un defecto solo de la historia oral, sino de cualquier, quiero decir, de las entrevistas, sino de cualquier tipo de fuente, ¿no? Que usamos los historiadores y las historiadoras.
Y además, por otro lado, lo que dices tú de diferentes versiones, una de las cosas que influye en la entrevista oral es el presente. O sea, primero hay que conocer qué es una entrevista. Entonces, siempre estamos influidos por el presente. No es lo mismo hacer una entrevista en el exilio que he hecho yo a la gente que habla de la guerra civil con libertad, que lo que decía, por ejemplo, Fraser, de hacer las entrevistas en la transición sobre la guerra civil, cuando la gente tenía mucho miedo. Y también es totalmente distinto hacer una entrevista ya en libertad, es decir, el contexto siempre está influyendo, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar. No sé si alguien quiere decir algo más y si no, pues damos por concluida esta sesión, ya que Sí. son Yo sobre la homosexualidad, porque, a ver, yo milité en el PC, entonces es verdad que nos reñían por cantidad de cosas, por fumar canutos y todo eso, pero había mucha gente que estábamos en el PC y fumábamos canutos y éramos homosexuales. O sea que quiero decir que es importante también la idea de un partido superautoritario o antes, ¿no? Que me parece que tú que has dicho que controlaban las asociaciones de vecinos. Bueno, en las asociaciones de vecinos, en el caso de Cataluña, había mucha gente del PSUV porque era el partido mayoritario entonces, aunque luego no se transmitió a las elecciones, pero había mucha gente también a la izquierda del PSUV que venía del trotskismo y tal, y bueno, la relación era bastante armoniosa. O sea que, claro, entre un partido comunista ligado al estalinismo y el partido comunista que yo viví en los años 71 al 75, no sé. Hay testimonios de homosexuales dentro del PC. Hace poco leí un libro que eran testimonios de varios militantes del PC y uno de ellos homosexual y claro, fue horroroso y le salvó un movimiento de izquierda dentro de la Iglesia Católica, que ahora cuesta un poco reconocer que eso existía. Pero Dignidad. no lo sé, que sí, que podemos hablar de eso, pero había comunas ligadas al PC o al PSUC, había... es que he puesto esta foto aquí porque una de las personas que vivió en la comuna era Antonio, que vino a Barcelona, era compañero nuestro de Granada, vino a Barcelona a hacer el servicio militar. Entonces, claro, dice que vivió una de las experiencias más, a ver, más extrañas, porque por la mañana estaba en la mili, por la tarde estaba en una comuna. Antonio fue amigo nuestro en Granada siempre y nosotras estábamos en el PC en Granada. O sea que sí, que se puede hilar muy fino, pero que ese PC autoritario, no sé, bueno, es que tampoco, son temas que no vienen tan en relación, pero que a mí por todo lo que se ha hablado antes también me ha gustado rescatar para rescatar la diversidad de esta experiencia de las comunas, que hubo comunas que no salían del anarquismo. Entonces, si interesa a gente estudiarlas todas, genial. Si solo interesa estudiar una línea, pero bueno, esta comuna duró muchos años y venía de gente muy ligada al PSUC, con sus especificidades. Y también en las asambleas se planteó el tema del amor libre, repito, desde el ámbito del marxismo había publicaciones como las de Wilhelm Reich. Entonces, también rescatar eso. Luego después cada uno, evidentemente, que estudie la parte que quiera. Pero... Creo que Nilo quería hacer una reflexión final y no sé si Inés querrás decir algo. Adelante, Nilo. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. No, se me ocurría que, joder, lo de las comunidades se podía organizar también para la tercera edad, ¿no? A ver si hay voluntarios por ahí. Que no es solo de jovenzuelos, que los de la tercera edad también necesitamos. Venga, a ver si se conoce de alguna. Y ahora está la experiencia del cohousing, que no sé cómo la analizáis, pero no sé si también es una herencia de no vivir en la soledad o estos cohousing compartidos entre juventud y gente muy mayor. Yo creo que también viene de esa idea de que hay algo que no funciona en esa estructura tan cerrada que es la soledad o la familia nuclear, ¿no?
Sí, de hecho, justamente el cohousing fue una de las cuestiones que estuve discutiendo con Dolors y Ramón, porque se lo plantearon muy en serio en un momento determinado de su vida. Y hoy en día parece que la generación que encabezó las comunas hace 40 años hoy vuelve, ¿no? De esta forma. Bueno, si nadie quiere hacer ninguna otra intervención, yo creo que podemos dar por concluida la mesa. Muchísimas gracias a los que habéis asistido y sobre todo muchísimas gracias a los que habéis presentado vuestra experiencia o vuestras investigaciones en esta mesa. Y nada, buen provecho y nos vemos por la tarde.